Hola a todos y a todas, mi nombre es Cristina Quesada Padrón, soy investigadora en el Grupo de Investigación Imago de la Universidad de La Laguna y en la ponencia de hoy voy a hablar de mi tesis doctoral, el álbum ilustrado como recurso en la enseñanza de lenguas extranjeras, un estudio comparativo entre Suecia y España que defendí en el 2022 con la dirección del doctor Jesús Díaz Armas y el doctor Javier Marrero Acosta en la Universidad de La Laguna. Y también hablaré un poco de los proyectos de investigaciones que he realizado pues, a partir de esta tesis. Para empezar, cuando empezamos la investigación nos planteamos varias preguntas, ¿no? Para poder justificarla, como por qué estudiar el uso del álbum ilustrado en la enseñanza de lenguas extranjeras nos parecía interesante. Y llegamos a varias conclusiones, ¿no? Como que la importancia del aprendizaje de lengua extranjera y de la utilización de materiales motivadores para su enseñanza está a la orden del día. También porque el álbum ilustrado es un recurso que se utiliza tradicionalmente como apoyo para el desarrollo lingüístico en la lengua materna. Y que es además defendido por numerosos investigadores como Yanis Bland o Sandy Murao como un recurso muy beneficioso. Y sin embargo, a pesar de esto, aún así el álbum ilustrado no es el recurso ni más utilizado ni más investigado. También están pues estas características del álbum que sabemos que hacen que sea muy interesante, ¿no? Como el hecho de que cuenta con un texto más breve y condensado y que el contenido lingüístico se encuentra también contextualizado en las ilustraciones. Y por otra parte, ¿por qué comparar dos contextos tan diferentes como Suecia y España? Y además también concretamente dos contextos como el de Gotemburgo y Fuerteventura, que son los dos contextos en cada país que estudiamos. Y bueno, pues algunas de las razones es pues la importancia de la enseñanza de una segunda lengua en ambos contextos debido a la globalización, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del inglés, aunque en esta investigación también estudiamos el uso del sueco como lengua extranjera, del francés y del español como lengua materna. También existe además una diferencia importante en las tradiciones de los dos países estudiados que afectan de manera considerable al desarrollo, a la presencia y a la popularidad del álbum en ambos contextos. Y esto también nos interesaba mucho, además de las diferencias en los sistemas educativos y las metodologías de los dos contextos estudiados. También es imposible hablar de esta investigación sin hacer mención a las clasificaciones de informes sobre el nivel de inglés como lengua extranjera, en los que pues, Suecia se suele encontrar en los primeros puestos, mientras que España se suele encontrar unos puestos por debajo. Y esto nos hace pensar que tal vez Suecia, las personas suecas pues tengan también el nivel de inglés que tienen, no solo por ver la televisión en versión original, que es algo que se suele decir mucho, sino también porque se utilizan otros materiales en el aula y presentamos al álbum ilustrado como una de esas posibilidades. Partimos de una serie de objetivos en forma de preguntas, como estos que tenemos por aquí. Entre ellos, que es un álbum ilustrado, se conoce el término álbum ilustrado, cuál es la situación del álbum ilustrado en ambos contextos, si se encuentra el álbum ilustrado incluido en los currículos de lenguas extranjeras, si los docentes conocen este recurso, si utilizan los docentes el álbum en la enseñanza del inglés, por ejemplo, o del francés, y cuáles son las impresiones de los docentes acerca del álbum ilustrado. En cuanto a los procedimientos metodológicos que hemos utilizado para la recogida de información, en primer lugar pues fue la formación para adquirir competencias en sueco. La investigación duró 5 años aproximadamente, entonces pues el primer año lo dediqué no de manera exclusiva, pero una gran parte del primer año a la adquisición pues un sueco muy básico y ya más adelante intermedio para poder analizar sobre todo álbumes ilustrados, también posteriormente para poder acceder a referencias bibliográficas en este idioma y también para la realización de las entrevistas de las que hablaremos a continuación también, porque como no todos los profesores eran profesores de inglés, no podía dar por hecho que todos fueran a poder comunicarse en este idioma. Entonces la mayor parte de las entrevistas realizadas en Suecia fueron realizadas en sueco. Por otra parte, pues se lleva a cabo el análisis documental, analizando pues artículos, libros, manuales, documentos legislativos, etcétera, y además de también pues álbumes ilustrados para poder establecer una historia del álbum ilustrado en Suecia, que es uno de los capítulos de la tesis. También se lleva a cabo la visita institucional a bibliotecas, museos, centros culturales, centros escolares, etc. Y la entrevista. Concretamente se entrevistaron a 16 maestros y maestras
de Suecia, de Gotemburgo y de Fuerteventura, y también de zonas más pequeñas de Gotemburgo, ya que tampoco podíamos comparar dos contextos tan diferentes como Gotemburgo, que es una de las ciudades más grandes de Suecia, y Fuerteventura, que es considerablemente mejor. Entonces también entrevistamos a algunos docentes de regiones menores. Algunos de los resultados de la investigación, entre los muchos que hemos obtenido, algunos de los más importantes son los siguientes, que es pues en cuanto a la formación de los docentes entrevistados. Casi todos los docentes en Suecia tenían formación universitaria, excepto una de las docentes que no tenía ningún tipo de formación superior. Esto se trataba de una docente de infantil de 3 a 5 años, algo que se diferencia de España, en el que todos los docentes, incluso los de infantil, tenían formación universitaria. En cuanto a la formación en el uso del álbum ilustrado, esto es común en ambos contextos. La mayor parte de ellos habían recibido algún tipo de formación, bien a través del grado universitario o de cursos realizados de manera independiente, a través del colegio, etc. En ambos contextos encontramos asignaturas relacionadas con la literatura infantil y juvenil en los grados universitarios. Después algo que sí que resulta bastante diferente es el ratio de las aulas, como nos podemos imaginar. En las aulas de inglés en Suecia contaban con 25 docentes, 25 alumnos y alumnas, perdón, que se dividían después en dos desdobles. En las clases de sueco en infantil eran 25 niños y niñas con 3 docentes. Y después en las clases de español como lengua extranjera, como lengua materna, perdón, entre 4 y 12 niños y niñas con un docente. Las clases de español como lengua materna se tienen que ofertar en aquellos centros escolares en los que encontramos más de un número determinado de niños que hablan alguna otra lengua en sus casas que no es el sueco, como por ejemplo el español. En cambio, pues en las aulas de Fuerteventura, pues las clases de los entrevistados eran entre 23 y 25 alumnos con un docente. En cuanto a la justificación para el uso del álbum, también encontramos varias diferencias. En Suecia, los docentes de Gotemburgo usaban el álbum ilustrado para usar la lengua a través de la comprensión y la interacción oral, que era lo que más importante les resultaba. Mientras que en el caso de los docentes de Fuerteventura, utilizaban el álbum para practicar la lengua y repasar la gramática y el léxico estudiado durante la unidad didáctica. Esto llevaba a que las características de los álbumes ilustrados fueran algo diferentes. Si bien los álbumes que seleccionaban los docentes de Suecia te tocaban temas complejos como la soledad, la desnudez, la diversidad, la muerte, sin censura prácticamente, y sin ningún contenido didáctico específico para el aprendizaje de vocabulario, ya que utilizaban estos álbumes para fomentar la interacción oral, pero no tanto para repasar un vocabulario determinado, que es lo que sí pasaba con los docentes de Fuerteventura, que utilizaban álbumes ilustrados con temas sencillos y a menudo relacionados con un tipo de contenido didáctico determinado, como la ropa, la comida, etc. El rango de edad también afectaba a esto, porque los docentes de Gotemburgo decidían utilizar libros que en realidad eran utilizados en la lengua original para lectores de a partir de 3 años, o sea, de más adelante de 3 años en el caso, por ejemplo, de los docentes de infantil. En realidad lo que les importaba a estos docentes era que el material y el contenido se adaptara a los gustos y a las edades de los alumnos y no tanto a su competencia lingüística. Mientras que en el caso de los docentes de Fuerteventura, solían utilizar libros que estaban dirigidos a niños y niñas que tenían menos edad que sus alumnos, ya que lo que querían era que entendieran todo el vocabulario de los libros. En cuanto a la adquisición de los álbumes ilustrados, también encontramos varias diferencias aquí, ya que los docentes de Gotemburgo y de otras regiones menores tenían más facilidades para encontrar estos álbumes ilustrados en lengua extranjera. Sobre todo, conseguían sus libros gracias a las bibliotecas públicas, pero también a las bibliotecas escolares, al centro escolar, a proyectos en colaboración con el centro, gracias a la central de bibliotecas escolares que proporcionaba libros a los colegios, a la compra, a libros prestados de algún profesor,
también aplicaciones digitales y como último recurso la compra en el extranjero, que curiosamente es la primera manera de conseguir los libros que tenían los profesores de Fuerteventura, ya que en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas públicas no conseguían estos libros. En ambos lugares pues encontramos libros en las bibliotecas escolares, pero la mayor parte de los libros que encontramos en las bibliotecas escolares de los docentes de Fuerteventura eran comprados por los propios profesores. En cuanto a las bibliotecas públicas, pues todos los docentes de Gotemburgo encontraban libros en inglés, por ejemplo, en las bibliotecas públicas, pero los de Fuerteventura, no, la mayor parte de ellos no conocían ninguna biblioteca pública que tuvieran estos libros. En cuanto a los tipos de actividades realizadas tras la lectura, pues esto también tiene que ver un poco con que en Suecia se utilizaba el álbum ilustrado más de manera, no tan, de manera tan planeada, sino de manera tan espontánea. Entonces, pues las actividades eran fundamentalmente orales, pues llevaban a cabo diálogos sobre los álbumes, etcétera. Aunque en algunos casos también se llevaban visitas a lugares relacionados y se hacían algún ejercicio de dibujar, entre otros. Sin embargo, en Fuerteventura, pues la mayor parte de las actividades eran tanto escritas como orales y muy preparadas y muy planificadas, como la representación de obras de teatro, diálogos sobre la historia, juegos, fichas de ejercicio, entre otras. En cuanto a las dificultades percibidas por los docentes de Gotemburgo señalaban dificultades que estaban relacionadas, perdón, con el uso del álbum en sí, como por ejemplo pues la complejidad de su uso, conseguir implicar a todos los alumnos en la lectura y utilizar pues un mismo álbum con alumnos de distintos niveles, que es algo que suele pasar en las aulas. Mientras que en el caso de Fuerteventura, las dificultades mencionadas por los docentes estaban relacionadas sobre todo, especialmente con el acceso a estos álbumes ilustrados que les costaba encontrar y que tenían en su mayor parte que conseguir por ellos mismos. Por tanto, llegamos a unas conclusiones, que es que el álbum ilustrado es un material muy innovador, aunque en realidad no sea un material nuevo, y que además también pues, puede resultar muy beneficioso y que promueve unas prácticas que pueden facilitar el desarrollo lingüístico. Tras esta investigación de la tesis doctoral, pues además de realizar otras investigaciones en forma de artículos y de presentaciones en congresos, también se lleva a cabo un proyecto a través del cual en la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario, que es la ciudad principal en la que realicé las entrevistas en Fuerteventura, se mandó a la Biblioteca Municipal pues, un listado de libros en inglés, de álbumes ilustrados y también de novelas infantiles cortas, para que pudiesen comprar y que pudieran estar al alcance de tanto de docentes como de niños y niñas que estén aprendiendo la lengua extranjera. También se han organizado actividades infantiles de animación lectora y de lectura en inglés, tanto durante las vacaciones de Navidad como en las vacaciones de verano. También formaciones para adultos profesionales de la enseñanza y en relación con la literatura infantil y juvenil, y también para familias y cualquier persona interesada en el álbum ilustrado y en la literatura infantil. Y también pues se han realizado nuevos trabajos de investigación. En concreto, yo ahora mismo estoy con 2 investigaciones. Una de ellas es una guía didáctica para utilizar la literatura auténtica, estos libros escritos específicamente en inglés para lectores de inglés como lengua materna, en el aula de inglés en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y también otro trabajo biográfico relacionado con la historia del teatro de marionetas en Canarias. Así que nada, muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición por si tienen cualquier pregunta o para cualquier comentario. Muchísimas gracias.